en nuestro consultorio vamos a hablar de urología, vamos a hablar acerca de la circuncisión, lo que implica, lo que es. Hay gente que se hace por religión, otras que se hacen seguramente por higiene. ¿En qué consiste? ¿Beneficios? Si hay algún tipo de problema que puede surgir más adelante, por ejemplo, en la vida sexual. Ya está con nosotros el doctor Eduardo Ledesma Mereles, urólogo. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿qué es la circuncisión para la gente que no sabe? La circuncisión consiste en la extirpación de la piel que cubre la cabeza del pene en el hombre. Entonces, consiste más bien en, depende de en qué circunstancias o por qué motivos sea la indicación del mismo. Hay por un problema cultural, como en el caso de los judíos, o un caso de salud, en el caso muchas veces en nuestro país. Doctor, ¿y en qué casos usted aconseja? Sabemos, por ejemplo, que hoy día la gente, generalmente a los 2 o 3 días de nacido a los varoncitos, le suelen practicar como para que sea menos molestoso y doloroso, ¿verdad? Ahora, en el caso de hombres adultos, ¿en qué caso ustedes aconsejan proceder a la circuncisión? En el caso del adulto, generalmente ya es consecuencia de una enfermedad, ¿verdad? Alguna patología o dificultad para decalotar el pene, que consiste en descubrir la cabeza del pene, o en aquellos procesos que tengan una infección de transmisión sexual. En esos casos está indicado en el varón. Pero en los niños, por salud pública, se vio que en aquellos chiquitos o hombres que no tienen el prepucio es menos frecuente la enfermedad del cáncer de pene. Ah, qué interesante. Entonces, por ese índice, por eso justamente en los judíos, es mucho menor. Porque ya ellos culturalmente de entrada ya se extirpan el prepucio, entonces es menos frecuente el cáncer de pene. Y no es dañino, porque hay gente que dice, pero eso es una mutación, es sacarle parte de su cuerpo, ¿no? No es así. De ninguna manera. Al comienzo, lógicamente, como todo órgano, como todo tejido, el pene queda un poco más sensible al extirpar la cobertura. Lógicamente, con el tiempo se va adaptando, perdón, y va perdiendo cierta sensibilidad, pero al hombre, al final, al hombre adulto, le favorece porque en cierta forma retrasa la eyaculación. Doctor, bien. y con Datazo. respecto a ese mito que se dice, ¿verdad?, de que la circuncisión podría hacer que el hombre pierda sensibilidad o que justamente inclusive no pueda llegar a tener de una manera normal en el tiempo un orgasmo, ¿a qué? De ninguna manera, eso es mentira. negativo. Otro mito que me parece que había escuchado alguna vez, no reduce el tamaño del miembro tampoco. No tiene nada qué que ver. verdad. Muy bien. No, aumenta, importante. sí. Bien, a lo mejor Claro. lo hace ver más ¿Y a preponderante. qué edad se recomienda en caso de que los padres decidan practicar la circuncisión a sus bebés? Hay estudios que demostraron que hasta los 3 años o menores a 3 años no hay una secuela psicológica en el chico. Psicológica, porque se cree que hay como un traumatismo. Entonces, antes de los 3 años sería lo indicado en chicos. Una pregunta, doctor, teniendo en cuenta que es un lugar delicado, que no está la luz, que uno se ducha, se limpia y lo utiliza 1, 2 o 4 veces al día para ir al baño, ¿cuánto tiempo tarda en quedar curada esa parte? La cicatrización de la herida prácticamente queda en 2 semanas. Todo cicatrizado ya la herida en sí, porque normalmente se utiliza un tipo de hilo que se reabsorbe, entonces nos hace ir luego al médico para extirpar dicho hilo. Y generalmente a las 2 semanas ya está como para ¿Y el utilizarlo. uso normal también a las 2 semanas, tipo el alta del miembro? Y tendría que ¿O ser no? bien, hay ciertos criterios que se le sugiere normalmente la buena lubricación en ese caso. Doctor, y hay gente que opina que, bueno, el cuerpo humano es perfecto y que por algo existe cada parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué sacaríamos algo que es parte del cuerpo? ¿Cuál es el fin? ¿Por algo está ahí o no? Y hay, como dijimos, hay un fin cultural y hay un fin de salud. No, de sacar, pero ¿por qué, para qué existe el prepucio? O sea, ¿cuál es su fin? No digo sacar, digo ¿cuál es la función? Y la función sería más bien la de cubrir algo que tiene una cierta sensibilidad. Esa es la O función sea, que queda normal más del prepucio. expuesto sin... Queda un poco más expuesto al quitar lo que le está cubriendo. Pero no le va a hacer mal. No le hace mal, tener, al porque contrario. hay gente que Como tiene... dije, tiene muchas más ventajas que desventajas.
Entonces, Muchas madres deciden también hacer eso por el tema de que a veces ya tuvieron experiencia con sus otros hijos, el tema de aprender a enseñarle que se pelen el pilincito, es más higiénico, ¿verdad? No se crea ningún tipo de enfermedad. Entonces, ¿usted recomendaría, en el caso de que una madre que nos está viendo, que esté por parir, haga eso con su hijo? es muy recomendable y como dije, se vio, y como somos un país tercermundista, Sí, Sudamérica, la enfermedad. tenemos muchos cánceres de pene. Entonces mejoraría nuestra estadística en ese sentido también. Qué bueno. En edad Muy adulta recomendable. ya, ¿verdad? En edad adulta, lógicamente Sí. los cánceres más bien se desarrollan en edad adulta, pero hay ciertos factores que predisponen a tener. Doctor, acá nos está indicando la producción, yo no sabía que hay gente que en su casa practica, tiene que ser en lugares adecuados. Generalmente los judíos hacen en sus templos. Ah, En sus templos. es Sí, cierto. No, porque es una celebración luego. sí, es cierto. así mismo. Vendría a ser bautismo ahí. O sea, no es en las casas. Es cierto que un bebé cicatriza más rápido tal vez que en algún adulto. Cualquier herida en las criaturas es mucho más rápido la cicatrización. Por eso hacen tipo a los 2 días de nacido ya le hacen y el bebecito me tocó ver a pasar por eso y ni se molesta, Así no es que mismo. les duele, nada. ¿Y cómo es? ¿Se le venda? ¿Se le tiene que hacer Se una coloca una curación? pequeña bendita como para que esa, al perder la cobertura, generalmente no sea tan sensible. Como que se adapte a esa cobertura, que es la pequeña venda que se le coloca, y luego ya se le retira y andas casi simplemente con la ropa Con interior. cremitas también, doctor. Con cremitas. ¿Y hay así. adultos que optan por ese procedimiento? Muchas veces se ven forzados y sí se hace. No, y los que no están forzados hay Sí algunos se que hacen. por... Algunos, por convicción, algunos claro. por, No, no por por convicción, porque higiene, quieren hacerse por sí, por higiene higiene. y por... No por religión. escuchó que un amigo se hizo, entonces le recomendó y entonces decide hacer ese procedimiento. Doctor, por último, algo muy importante, ¿verdad? Esto tiene un precio elevado en salud pública. A ver, la gente que nos está viendo y que de por ahí está interesada o no. Normalmente en salud pública no se cobra nada, excepto a veces como somos un país donde a veces no se tiene todos los materiales, el paciente debe comprar. Pero en ese caso el paciente compra, no es que se le exige que tenga, ¿verdad? Pero como en los hospitales públicos la cantidad es muchas veces, hay que ir agendando esto, entonces muchas veces nos vemos con una lista de 2 a 3 meses para realizar este procedimiento.